Llegó la hora de la verdad. El Mundial de Qatar 2022 ya tiene sus grupos confirmados y ahora los preparativos para cada selección están en marcha. Por eso, en este video voy a hacer un análisis personal acerca de cómo veo a cada selección según el grupo que les tocó y cuántas chances tiene cada una de clasificar. Vamos a ir repasando desde el grupo A hasta el H a cada una de las participantes, además de también aquellas que todavía pueden clasificar mediante la repesca. Empecemos ahora mismo hablando sobre el primer grupo, el grupo A. Comenzamos hablando del anfitrión. Personalmente, esperaba que le quedara un grupo más accesible. Me sorprendió bastante que le hayan tocado rivales relativamente complicados, lo cual para mí es algo muy positivo, ya que si en cambio le quedaban rivales de nivel medio o bajo, el grupo hubiera sido bastante aburrido y hubiera despertado muy poco interés. En los papeles, Qatar pinta para ser la selección más débil del grupo, algo que si bien tiene cierta lógica, hay que tener en cuenta varios factores. Primero, que al ser la selección anfitriona, va a tener al público a su favor, lo cual implica que salgan más motivados para demostrarle a su gente de lo que están hechos. Segundo, los cataríes son el actual campeón de Asia, además de haber hecho una gran Copa Oro y una discreta pero decente Copa América. Qatar en estos últimos años creció mucho, quizás de manera algo forzada porque se preparó exclusivamente para este evento, pero de ninguna manera la descartaría. Así que veo a los cataríes con una chance de pasar del 40%. Quizás suene un poco alto, pero los factores que mencioné antes le pueden terminar jugando a su favor. Al final, lo que creo que le puede terminar jugando en contra es su nula experiencia en este tipo de eventos, además que los rivales de turno no son para nada fáciles. Seguimos ahora hablando de los Países Bajos, o Holanda como le quieran llamar. Los tulipanes vienen de perderse el Mundial de Rusia y van en busca de revancha. En teoría, uno lo ve como el mejor equipo del grupo, lo cual puede ser cierto, pero de ninguna manera puede confiarse, ya que no es un grupo accesible ni mucho menos. La naranja mecánica viene de salir primera en un grupo clasificatorio muy complicado, donde quedó por encima de Turquía y Noruega, eso tiene bastante mérito. En general, estoy de acuerdo que los tulipanes son la selección con más chances de avanzar de ronda y les voy a dar un 60%, lo cual habla de que si bien es candidata, los rivales no se la van a hacer para nada fácil y van a tener que sudar más de la cuenta para conseguir ese primer lugar. Seguimos ahora con Senegal, la actual campeona de África, un equipo que tiene nombres muy interesantes y que tranquilamente le puede competir mano a mano a cualquiera. Los liderados por Sadio Mané vienen de eliminar nada menos que a Egipto, una de las selecciones más poderosas e históricas de África. Si bien es cierto que tuvo una ayudita por parte de los fanáticos y sus lásers, no por eso le vamos a restar mérito. Además que ese mismo rival le ganó la final de la Copa Africana hace un par de meses, así que no hay lugar para excusas. En general, veo a Senegal con unas chances de pasar del 50%. Para mí, es la mejor selección africana de la actualidad y la que más tengo puestas mis esperanzas en este mundial. No aseguro que lleguen tan lejos como en 2002, pero en octavos pueden estar tranquilamente, y si pasan de ronda, para mí no sería ninguna sorpresa. Cerramos este grupo hablando de Ecuador, quien fue la gran revelación de las eliminatorias sudamericanas. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro tiene muchos jóvenes que prometen de cara a los próximos años, y el Mundial va a ser la oportunidad perfecta para que se muestren ante los ojos del mundo. Eso sí, si bien la Tri tuvo unas eliminatorias formidables, algo para destacar es que se hizo muy fuerte en casa, pero de visita se mostró como un equipo mucho más terrenal. Y esa última derrota de 3-1 contra una Paraguay eliminada, de verdad que siembra ciertas dudas, porque en el Mundial no podrán contar con el factor de la localía y la altura de Quito. En resumen, veo a Ecuador con chances de pasar del 45%. Como verán, a Senegal le dio un 5% más que a ellos. Para mí, los africanos llegan un poco mejor debido a su condición de campeones continentales, además de que será todo un desafío ver cómo se planta Ecuador en este escenario. Como sudamericano, obviamente espero que Ecuador haga una gran fase de grupos y pase a octavo de final. Mientras mejor parado quede el fútbol en nuestro continente, perfecto. Ahora bien, si hablamos de lógica y sentido común, el grupo que les tocó es bastante igualado, y ninguno de sus tres rivales se la van a hacer fácil. En resumen, este grupo es uno de los más parejos y de los que más difícil me resultó dar un veredicto. Para mí, las cuatro selecciones tienen sus chances de avanzar a octavos. Es cierto, algunas más que otras, pero la realidad es que puede pasar cualquier cosa, y este grupo es tan impredecible que hasta se puede dar el caso que Qatar avance y Países Bajos quede eliminada. Quién sabe, todo es posible. Inglaterra será el cabeza de serie del grupo B y puede considerarse como una gran afortunada, porque verdaderamente sacaron un grupo más que accesible. Los Three Lions no solo deberían avanzar a octavos, deberían hacerlo sí o sí como primeros. No me entra en la cabeza que caigan eliminados, y de ocurrir eso sería un papelón histórico. Para mí, los únicos que le podrían complicar las cosas serían Gales o Escocia en caso de que clasifiquen, más que nada por la intensa rivalidad que hay entre las selecciones británicas. Pero aún así, Inglaterra tiene material de sobra para pasar con tranquilidad, y creo que sus chances de hacerlo son del 80%.
Con esto no digo para nada que la Copa is coming home, pero definitivamente el equipo is coming to the next round. La actuación de los Estados Unidos en sus eliminatorias de CONCACAF me dejaron ciertas dudas. Estuvo lejos de ser un papelón como rumbo al mundial pasado, pero tampoco brillaron ni convencieron. Sinceramente, me parece una selección con mucho potencial, pero que es bastante inestable. El partido con Inglaterra sin dudas va a ser complicado. Es cierto que existe el antecedente del empate que le sacaron en 2010, y si nos vamos mucho más atrás en el tiempo, el histórico triunfo de la selección amateur en el 50. El partido con Irán despierta más curiosidad por el aspecto político e histórico que por lo que propongan ambos equipos. Sería una revancha de lo ocurrido en el Mundial 98. Precisamente esa cuestión histórica hace que el partido se le pueda complicar bastante a los norteamericanos, más aún sumado el hecho de que se juega en la última fecha, y pueden estar peleando por la clasificación. Y salga quien salga de la repesca europea, honestamente no los siento inferiores a la selección estadounidense actualmente, así que la tarea con ellos tampoco creo que será fácil. Para mí las chances que tienen de avanzar son del 40%. La verdad, si no era por ese trasfondo que hay detrás del partido con Irán, les hubiese puesto más fichas. Pero ese partido, sumado al hecho de enfrentar a Inglaterra, además de que a Gales o Escocia tampoco lo veo muy lejos de su nivel, me hacen pensar que la clasificación a octavos será más difícil de lo que en realidad parece. Vamos ahora con Irán. Si hablamos de eliminatorias asiáticas, los persas fueron los que más puntos hicieron en todos los grupos, 25 de 30 posibles. Por actualidad son una de las mejores, si no la mejor, selección de Asia, sumado a que en Rusia 2018 hicieron una actuación muy destacada, dándole pelea tanto a Portugal como a España. Por eso creo que descartar a los iraníes tan rápido de la pelea sería un gran error. Si bien en la previa parece que no harán nada, no tengo dudas que en algún partido van a sorprender. En general, yo veo a Irán con un 40% de chance de pasar, que puede parecer mucho, pero si tenemos en cuenta su rendimiento en eliminatorias y mundiales pasados, queda claro que no son ningún comodín. Vamos a hablar ahora del equipo que venga de la repesca europea que quedó pendiente, puede ser Gales, Escocia o Ucrania. Empecemos con Gales, quien se enfrentará en la final de dicha repesca al ganador del duelo entre escoceses y ucranianos. El equipo comandado por Gareth Bale viene haciendo un par de buenas actuaciones en la Eurocopa y ahora resta por ver si trasladan esos logros al Mundial. En caso de que clasifiquen, los veo con muchas chances de pelear por la clasificación. En lo personal, les doy un 50%. Pienso que los galeses pueden tranquilamente ocupar el puesto de caballos negros en el Mundial, pero claro, primero tendrán que clasificar. El caso de Escocia es bastante curioso, porque si nos guiamos por sus antecedentes en las fases de grupo de los mundiales pasados, sus posibilidades serían del 0%, por la conocida maldición que tienen allí. Ahora bien, en caso de que lleguen a clasificar, los veo incomodando pero nada más, siento que todavía les falta algo para que puedan competir en el mundial. Eso sí, de ocurrir la clasificación, tendríamos un derbi muy picante contra Inglaterra, un duelo que ya se produjo en la última Eurocopa y vimos cuánto le costó a los ingleses. La verdad, en caso de que Escocia clasifique, los veo con un 30% de chances de avanzar. Si en los 8 mundiales que jugaron previamente estaban mucho mejor armados y ni así lo lograron, ¿qué nos hace pensar que esta vez lo van a hacer? No lo sé, a lo mejor la novena será la vencida, quién sabe, pero la verdad es que está muy difícil. Para cerrar con este grupo hablaremos de Ucrania, una selección que hasta el día de hoy ni siquiera se sabe si se va a presentar a competir. Voy a ser corto acá, la verdad que no lo veo con chances de avanzar, les doy un 25%. Incluso dejando de lado los aspectos extrafutbolísticos, en caso de que clasifiquen, serían en los papeles la selección más débil de las 3 europeas. En resumen, todas las miradas estarán puestas en el ganador de la repesca europea. Yo creo que si ese ganador es Gales, le pondría mucho más entusiasmo a un grupo que para mi gusto no resulta muy atractivo que digamos. Empezamos el grupo C con Argentina. Después de la vergüenza que fue el Mundial de Rusia con Sampaoli, la albiceleste dio un giro de 180 grados con la llegada de Lionel Scaloni. Se apostó por un recambio, se fueron casi todos los veteranos y la sangre nueva rápidamente dio sus frutos, cortando una racha de 28 años sin ganar títulos y arrastrando un invicto de más de 30 partidos. Todo es color de rosa para la selección argentina, pero bien sabemos nosotros que esa no es razón para confiarse. En la previa al Mundial 2012 estuvimos en una situación similar, y ya sabemos cómo nos fue, por eso lo importante va a ser mantener la mente fría y los pies sobre la tierra. Cualquiera desde afuera diría que la escaloneta va a desfilar por el grupo, y yo no lo veo tan así, siento que va a ser más difícil de lo que parece. El primer partido con Arabia Saudita hay que ganarlo sí o sí, como sea, esos son los 3 puntos que no se pueden escapar bajo ningún motivo. El mayor temor que tengo es que los saudíes se transformen en una reencarnación del Irán de 2014. Para los que no se acuerden, aquella vez los iraníes hicieron un planteo perfecto en defensa y nos cerraron todos los caminos, y si no era por una maravilla de Messi sobre el final del partido, hubiera sido un amargo empate sin goles. El partido contra México va a ser para mí el más complicado de los 3. La rivalidad que se ha gestado con el Tri en los últimos años, con los antecedentes de los duelos de octavos del 2006 y 2010, me hacen pensar que será un juego muy duro.
Polonia por su parte parece ser Lewandowski 10 más. Lo cierto es que si bien el delantero es la principal figura, de ninguna manera podemos subestimar al resto de los jugadores. Sé que sueno bastante pesimista con mi pronóstico, pero la verdad es que desde lo ocurrido en 2002, los argentinos debemos siempre, pero siempre, tener mucha cautela. Dicho esto, si sacamos todo mi pesimismo / realismo, las chances de pasar de Argentina yo diría que son del 70%. Ahora bien, de ahí a que parezca fácil es otra cosa. Honestamente con hacer 7 puntos me conformo. Eso implicaría ganarle a Arabia y en el caso de Polonia o México, ganarle uno de los dos y empatar con el otro. El que piense que vamos a ganar, gustar y golear en todos los partidos, le pido por favor que se baje de la nube. ¿Somos candidatos a ganar el grupo? Sí, pero ¿va a ser un paseo? De ninguna manera. Pasamos ahora a hablar de México, la selección que no se queda fuera en fase de grupos desde 1978. En los últimos 40 años, los números del Tri en estas instancias son impresionantes. Ahora bien, las eliminatorias de CONCACAF para el equipo azteca fueron positivas en lo numérico, pero dejaron muchas dudas en cuanto al juego. El Tata Martino está siendo bastante cuestionado y este grupo mundialista va a ser todo un desafío para él y para sus jugadores. Para mí, el partido clave para México será el primero, el juego con Polonia. La suerte de ambos equipos dependerá mucho de lo que pase allí. El que resulte ganador estará muy bien posicionado de cara a los siguientes juegos. El que pierda, en cambio, va a quedar muy complicado, así que verdaderamente ese México versus Polonia tendrá el ambiente de una final. El partido contra Argentina, como dije, va a ser muy ajustado y para mí si no termina en empate, el ganador se va a definir por la mínima diferencia. Y obviamente, ganarle a Arabia Saudita es una obligación, no solo para México, sino también para el resto de los equipos. Perder puntos con ellos sería prácticamente sentenciar la eliminación. En resumen, para mí las chances del Tri de avanzar de ronda son del 50%, e insisto, va a depender mucho de lo que pase en ese primer partido con los polacos. Ahora hablaremos de Polonia, la selección que no pasa exitosamente una fase de grupos desde 1986. Así es, de un lado tenemos a México, que en las últimas décadas resultó imbatible en fases de grupos, y del otro a Polonia, que arrastra varias participaciones quedando afuera las primeras de cambio. En el Mundial pasado, Polonia fue cabeza de serie en un grupo que parecía accesible y quedó eliminada en el segundo partido, última de grupo, y fue una de las grandes decepciones de aquella cita. Ahora, los polacos llegan con un perfil mucho más bajo y en un grupo que no permite nada de relajación. Al igual que lo que dije de México, ese primer partido va a ser clave y puede definir bien temprano la suerte de los europeos. El segundo partido con Arabia lo tienen que ganar sí o sí y contra Argentina será una prueba muy dura, el Messi versus Lewandowski que tanto se está hablando y se hablará durante estos meses. Puede existir la posibilidad de que a esas alturas la albiceleste ya esté clasificada y juegue sin todos sus titulares, pero pensar en eso sería una apuesta muy arriesgada y está claro que Polonia no puede depender de eso. Para mí, sus chances de pasar son del 40%. Realmente son una selección muy difícil de calificar, porque tienen material para pasar, pero en los últimos torneos que jugaron prometieron mucho y al final siempre decepcionaron. Vamos a ver si ahora despiertan de una vez y aunque sea los vemos en octavos. Pienso que llegando al menos a esa instancia, los polacos estarán más que conformes. Y para finalizar con el grupo C, hablaremos de Arabia Saudita, podríamos decir que la cenicienta del grupo. A ver, si bien es cierto que tuvo una buena actuación en las eliminatorias asiáticas, la verdad es que no los veo pasando de ronda bajo ningún escenario. Lo que en cambio sí pueden hacer ellos es en convertirse en jueces para los demás equipos. Piensen en esto, sus 3 rivales dan por obligación ganarle a Arabia, no se pueden permitir otro resultado que no sea el triunfo. Bueno, justamente la tarea de los hijos del desierto será la de complicarles lo más posible la vida a sus rivales y tratar de hacerles perder algún punto. Esto puede provocar que los saudíes se conviertan en los villanos del grupo, porque en caso de que alguna selección pierda puntos con ellos, esta sin duda lo va a lamentar. Ahora bien, si hablamos de sus chances serias de avanzar de ronda, no puedo darles más del 10%. Puede ser que en el mejor de los casos saquen 1 o 2 puntos, pero verlos en octavos sinceramente me parece algo irreal, y de ocurrir eso sería un verdadero batacazo. En resumen, el mejor consejo que les puedo dar a los neutrales es que no se pierdan el Polonia vs México. Ese partido será de lo más trascendental que veremos en toda la fase de grupos. Con respecto a Argentina, si bien somos favoritos, no debemos confiarnos, y Arabia Saudita estará allí expectante para tratar de sacar algún punto que a la larga defina muchas cosas. Ni Dinamarca, ni Túnez, ni Perú. El peor enemigo de Francia en esta fase de grupos será la maldición del campeón defensor. Francia fue el primero en iniciarla en 2002 y quién sabe si será el que la termine. La cuestión es que los dirigidos por Deschamps tendrán la obligación de defender el título, y material tienen de sobra, en un grupo que será muy similar al que tuvieron en Rusia. El rival a vencer será sin dudas Dinamarca, que tiene toda la pinta de ser el que más le complique las cosas, y esta vez no van a arreglar el empate como la vez pasada, porque se enfrentan en la segunda fecha.
En cuanto a los demás rivales, a Túnez lo deberían vencer sin problemas, y del equipo que salga de la repesca, el único que veo que le pueda complicar las cosas sería Perú. No veo un equipo asiático mostrando resistencia ante los galos. Para mí, las chances de avanzar para los franceses son del 75%. No se dejen guiar por la conocida maldición. Francia tiene y debe ganar este grupo. Y sí, como argentino no me gustaría para nada cruzarme con ellos en octavos, pero no porque no quisiera revancha, solo que preferiría que esa revancha sea mucho más tarde, en una ronda más decisiva. Vamos ahora con los daneses, que vienen de hacer una gran Eurocopa el año pasado, a pesar de todas las complicaciones que sufrieron. Hay que decir que las eliminatorias para los nórdicos fueron casi perfectas, ganaron 9 de 10 partidos, y la derrota restante fue en la fecha final cuando ya estaban clasificados de sobra. Así como dije que si Gales clasificaba podían ser los caballos negros, otro de mis candidatos son los daneses. Es una selección con gran crecimiento que no todos quisieran enfrentar. Con respecto a sus partidos, el duelo contra Francia va a ser muy interesante, y una verdadera muestra para ver de qué están hechos ante un rival de mayor jerarquía. A Túnez obviamente le tienen que ganar, y todos estamos esperando que Perú clasifique para que haya una segunda parte de aquel enfrentamiento. Seguramente todos los peruanos, especialmente Cueva, quieran revancha. Para mí las chances de Dinamarca de avanzar son del 60%. Lo único que puedo decir es que tengan mucho cuidado con ellos. Son una de las selecciones que más prometen para sorprender en este mundial, como para que Scaloni y compañía tomen nota. De Túnez no voy a hablar mucho. Todo lo que dije de Arabia en el grupo anterior aplica también para ellos. Van al mundial con la intención de ser una molestia para sus rivales y con el objetivo de rasguñar algún punto. Sus chances de avanzar para mí no pasan del 10%. Realmente lo único que tienen que pensar es en mostrar la mejor cara posible y tratar de no recibir derrotas muy duras. Vamos a hablar ahora del cupo restante en este grupo, el ganador de la repesca entre Sudamérica y Asia. De verdad espero con muchas ansias que Perú gane la repesca y se meta en el mundial, no solo porque es un país hermano y dejaría muy bien ubicado al fútbol sudamericano, sino también por los posibles duelos y las posibles revanchas que se producirían contra Francia y Dinamarca. Y en caso de clasificar, ¿tendrían chances de avanzar? Yo creo que sí, pero estarían difíciles. Los dos rivales europeos son dos huesos muy duros de roer. Lo que la bicolor deberá hacer es apelar a la garra y fortaleza que nos caracteriza a los sudamericanos, y en especial a este equipo de Gareca, que sabe muy bien cómo arreglárselas en las situaciones complicadas. Para mí, las chances de pasar son del 40%. Realmente deseo que clasifiquen y tengan esa revancha esperada con los daneses. Además, creo que una Argentina-Perú en octavos sería también muy interesante para ver. Si bien por estas tierras todos los ojos están puestos en lo que haga Perú, no hay que subestimar al rival asiático del repechaje, ya que bien sabrán que Australia es todo un especialista en esta materia. Los Socceroos hicieron una eliminatoria asiática algo irregular, tuvieron chance para superar en su grupo a Japón y Arabia Saudita, pero las desperdiciaron, y por eso ahora siguen luchando por un lugar. En caso de clasificar, yo la verdad que no los veo plantándole la misma cara a Francia y Dinamarca como sí lo haría Perú, así que su presencia en mi opinión restaría mucho. Sus chances de pasar en caso de clasificar serían del 20%, y ya ni siquiera está el gran Team Cahill para darles algo de esperanza. Cerramos este grupo con el otro equipo asiático que tiene todavía chances de clasificar, Emiratos Árabes Unidos. En las eliminatorias asiáticas fue tercero en su grupo detrás de Irán y Corea del Sur, pero que eso no los engañe, porque la diferencia entre unos y otros fue abismal. Llegó al puesto de repesca porque básicamente los equipos que tenía abajo eran mucho peores que ellos. Ahora bien, si ya de por sí veo a esta selección perdiendo con Australia en la repesca interna, ¿qué nos hace pensar que pueda jugar con Perú la repesca continental? ¿Y qué nos hace pensar que a su vez le gane y entre al mundial? ¿Y qué nos hace pensar que avance octavo por encima de Francia o Dinamarca? ¿Qué puedo decir? Como chances les doy un 5%, que es el mínimo que voy a usar a la hora de puntuar, pero no nos mintamos, en el fondo sabemos que incluso así estoy siendo bastante generoso. En resumen, Perú no solo tiene que clasificar, debe hacerlo por el bien del fútbol, porque es la única chance de que este grupo tenga algo de acción. Si el que clasifica es en cambio Australia o Emiratos, pues lamento informarles que Francia y Dinamarca ya sacaron el pasaje octavo desde hace rato. Comenzamos el grupo E hablando de España. La roja de Luis Enrique va a tener un desafío bravo desde el principio. Todas las miradas van a estar puestas en ese duelo con Alemania. Esperemos que nos ofrezca buen fútbol, tal como lo hizo la propia España contra Portugal en el Mundial pasado. Ahora bien, no nos vamos a engañar. Sacando a los alemanes, yo la verdad no veo razones para que la selección española quede eliminada. Debería pasar a octavos sin problemas. Eso sí, lo que importa y mucho es quién terminará primero y quién segundo. Por eso el partido entre ambas en la previa promete bastante. Pero en resumen, yo a España la veo avanzando con un 70% de chances. Ahora, no me pregunten si sale primera o segunda, porque eso de verdad no sabría responder ahora mismo. En el caso de Alemania podríamos decir lo mismo que España. La Mannschaft viene de hacer una actuación paupérrima en Rusia 2018 y buscará cambiar la cara rápidamente.
Ahora con Hansi Flick en el banco, este equipo puede que en los últimos años no haya brillado mucho, pero no nos engañemos, es Alemania. Y sacando al anfitrión, fueron el primer equipo en clasificar al Mundial, y sus jugadores son unas verdaderas máquinas. Al igual que España, sus chances de avanzar son del 70%. Con Japón, la verdad, uno no puede sentir más que pena. Son uno de los equipos más fuertes de Asia y en cualquier otro grupo hubieran tenido grandes chances de avanzar, pero compitiendo en la misma zona que Alemania y España, la verdad que está muy difícil. Obviamente que nunca se descarta la posibilidad de que haya un batacazo, porque los nipones tienen material para sorprender. Sin ir más lejos, estuvieron a nada de eliminar a Bélgica del Mundial pasado. Pero bueno, si somos sinceros, en la previa sus chances de avanzar son del 25%. Estoy seguro que aunque les vaya bien o mal, lo importante para ellos será hacer la mejor presentación posible y tratar de complicar lo más que se pueda a esas dos gigantes que tienen enfrente. Para cerrar este grupo, hablaremos del cupo que resta, el ganador de la repesca entre CONCACAF y Oceanía. Otra vez, y al igual que en 2014, a Costa Rica se le presentará en fase de grupos una montaña enorme para escalar. En el octogonal final comenzaron muy mal, pero le metieron un gran sprint final y sumado a la estrepitosa caída de Panamá, lograron hacerse con la plaza del repechaje. La única esperanza, la única luz bajo el túnel es aferrarse a ese antecedente de Brasil 2014. No solo alcanza con jugar, sino también en confiar. Lo más importante ahora mismo es la fe. En caso de que clasifiquen, yo los veo con una chance del 20%. De verdad me encantaría que los ticos metan otro batacazo, pero como verán, en la previa pinta muy difícil. Con Nueva Zelanda voy a ser corto. No, en caso de clasificar, no los veo con alguna chance de avanzar. Esta selección ya de por sí tuvo muchas complicaciones en los últimos años debido a las cuestiones de la pandemia y la postergación de las eliminatorias de la OFC. Eso sumado a que sus rivales en la eliminatoria eran, sin ofender, unos troncos, hizo que nunca tuviera una verdadera prueba de fuego. En caso de que ganen la repesca, sus chances de avanzar son del 5%. No tengo nada en contra de los neozelandeses, pero ojalá Costa Rica sea el que clasifique al Mundial, al menos así tendríamos un poco más de emoción. En resumen, en el grupo E los números están bien claros, y salvo que Japón o Costa Rica gane una hazaña épica, las cosas parecen estar en orden desde ya. Bélgica, la selección que siempre promete pero nunca concreta. ¿Será esta la buena? Bien, hay que decir que el grupo que les tocó es uno bastante parejo e impredecible. Esto no va a ser como en Rusia que pasó de ronda con facilidad, esta de verdad va a ser una gran prueba para que demuestren a qué aspiran. El partido con Canadá va a ser uno de alto vuelo, y no descarto una sorpresa. A Marruecos en teoría le deberían ganar, pero también pienso que para hacerlo no la van a tener fácil. El último juego con Croacia es uno que verdaderamente promete, porque son dos selecciones con gran potencial y que tratan bien a la pelota. Si alguna de las dos, o bien las dos, llegan a ese momento buscando la clasificación, sería un partidazo. Para mí los belgas tienen una chance de pasar del 60%. En algún otro grupo quizás hubiera sido un poco más alto el porcentaje, pero en este, la verdad es que nada pinta sencillo. Vamos ahora con la subcampeona del mundo. Después de jugar la final de Rusia, los croatas tuvieron una leve decaída, tras una discreta Eurocopa y unas eliminatorias donde recién tuvieron que esperar a la última fecha para clasificar. De todos modos, no se puede negar que los ajedrezados siguen siendo un gran equipo y uno del que nunca se debe subestimar. Los partidos contra Bélgica y Canadá serán pruebas muy duras y donde no habrá margen de error, además de que es una obligación sumar de a 3 contra Marruecos. En general veo a Croacia con una chance del 50%. Sinceramente no hay punto medio, o hacen una gran actuación como en el 98 o en 2018, o se quedan afuera en las primeras de cambio como en 2002, 2006 y 2014. Los croatas son una selección de extremos, o es todo o es nada, o llegan a instancias finales o se van en fase de grupos. Vamos a ver qué pasará esta vez. Vamos ahora con los marroquíes. Sus eliminatorias africanas fueron demasiado tranquilas, nunca se enfrentó un rival de peso en la confederación. Su cruce final con la República Democrática del Congo era bastante predecible, por eso no sorprendió que les hiciera 4 de local. La falta de competencia seria le puede jugar en contra a los Leones del Atlas. Para colmo, sus 3 rivales de grupo son muy complicados. Realmente lo único que debe hacer Marruecos es jugar y tratar de no pensar a quién tiene enfrente, solo pensar en sumar la mayor cantidad de puntos posible para así poder conseguir alguna chance. Los veo con un 30%. En un grupo tan igualado, los marroquíes pintan para ser el equipo más flojo, pero no los veo tan condenados al nivel de Túnez o Arabia Saudita. Al menos ellos sí tienen algo de material para intentar lograr algo. Cerramos este grupo con Canadá, la selección que regresa a un mundial desde México 86 y que fue la gran revelación en el octogonal de CONCACAF. Son un equipo en crecimiento constante y que en los próximos años puede seguir dando que hablar. El mundial será nada menos que la primera prueba para ellos. Les voy a dar unas chances del 40%, quizás suene algo bajo, pero la realidad es que Bélgica, Croacia y hasta Marruecos tienen más experiencia en este tipo de eventos.
y ese escaso conocimiento de tamaña competencia puede terminar jugándoles en contra. En el lado positivo, podemos decir que cualquier cosa que hagan los canadienses en este mundial ya sería algo histórico, tanto si ganan un partido o hasta si hacen un gol, porque recordemos que en México 86 se fueron sin haber ganado ni anotado. En resumen, el grupo F es uno de los más parejos e impredecibles de todo el mundial, y cualquiera de las 4 selecciones tiene serias chances de avanzar. Los 6 partidos prometen mucho espectáculo, y creo que será un grupo que los neutrales vamos a disfrutar mucho. Vamos ahora con el grupo G, empezando por la selección brasileña. La pentacampeona hizo unas eliminatorias prácticamente perfectas. Sin ninguna derrota y con jugadores para armar 3 equipos distintos, realmente Tite tendrá todo un dilema a la hora de armar su lista de 26 convocados. El panorama que se le presenta en fase de grupos es prácticamente el mismo que el de Rusia, con Suiza y Serbia de vuelta, siendo Camerún la única nueva, pero recordemos que de todos modos la enfrentó también en 2014. Al igual que el F, el grupo G también resulta en la previa muy parejo, donde las 4 selecciones tienen sus respectivas chances de decir presente en octavos. Ahora bien, Brasil es Brasil, y por más complicado que pinte el grupo, suena irreal no verlos avanzar a octavos. Creo que a Serbia y Camerún le ganarán sin problemas, y a Suiza si no le ganan, al menos el resultado será un empate como en el mundial pasado. Para mí sus chances son del 75%, y de haber estado en un grupo más sencillo, su porcentaje hubiera sido incluso más alto, pero insisto, por más que parezca un grupo difícil, de Brasil uno no espera otra cosa que verlos en octavos. Así como previamente dije que Gales o Dinamarca pueden ser los caballos negros del mundial, a esos dos hay que sumarle a los helvéticos, que a estas alturas ya se ganaron el respeto de todos. Son una selección muy completa y ordenada, que eliminaron a Francia de la última Eurocopa y mandaron a Italia a la repesca de cara al mundial. Así que mucho ojo con Suiza, son lobos disfrazados de corderos, y a medida que pasan los años no parecen mostrar ninguna decaída, son una selección que se mantiene siempre en la elite a pesar de las circunstancias. Yo digo que sus chances son del 60%, sacando Brasil, no veo nada descabellado que los helvéticos le ganen sin problemas a Serbia y Camerún. Para mí son los grandes candidatos a quedarse con el segundo lugar del grupo, y si fuera portugués o uruguayo, ya los estaría analizando bien cómo juegan. Serbia, la heredera de todos los laureles que dejó la recordada Yugoslavia. Hay que decir que desde que esta selección compite como una nación independiente, hizo poco y nada. Es cierto que los serbios se clasificaron al mundial directamente y sin necesidad de repesca, además mandaron a esa instancia nada menos que a Portugal. Pero miren este dato, tanto para 2010 como para 2018, clasificaron también como primeros en su grupo de eliminatorias europeas, y en ambos mundiales se fueron en primera ronda. Para mí sus chances de pasar son del 45%. A fin de cuentas, son una selección que se acostumbra a hacer buenas eliminatorias, pero que se desinfla a la hora de jugar los torneos importantes. Si a eso le sumamos que no se clasificó a la última Eurocopa, el panorama no es muy alentador. Van a estar obligados a ganarle sí o sí a Camerún, y no volver a perder contra Suiza, algo que ya les pasó en el mundial pasado, y con esa derrota prácticamente sentenciaron su eliminación. Y cerramos este grupo con los Leones Indomables, la selección que regresa un mundial tras faltar hace 4 años y que viene de eliminar a Argelia en el último minuto de la eliminatoria. El caso de Camerún es muy parecido al de otras selecciones como Japón o Marruecos, tenían potencial para pasar de ronda, pero el grupo que les tocó no los favoreció en lo más mínimo. Les voy a dar unas chances del 30%, salvo que hagan una épica como en Italia 90, todo tiene pinta que este va a ser otro mundial más donde se despidan muy temprano. En resumen, este grupo tiene 4 selecciones muy interesantes, pero aparte del lógico caso de Brasil, veo a Suiza un par de escalones por encima de Serbia y Camerún. De todos modos, no me sorprendería si me equivoco con ese pronóstico acá, porque si bien a serbios y cameruneses no los veo como favoritos, tienen también material para dar la sorpresa. A pesar del susto que generó jugar la repesca, Portugal sobrevivió, y ahora Cristiano Ronaldo está ante su última oportunidad de hacer historia en un mundial. Por supuesto que Portugal no es solamente el bicho, y jugadores como Bruno Fernández, João Félix, Danilo Pereira, entre otros, hacen que este equipo sea un rival de temer. Ahora bien, con solamente nombres no se ganan las cosas, y las actuaciones en la Eurocopa pasada y en las propias eliminatorias pueden sembrar ciertas dudas. En general les doy unas chances de avanzar del 60%. Queda claro que Uruguay es el rival a vencer, y por el que buscarán tomarse revancha de lo ocurrido en Rusia. Pero de ninguna manera pueden subestimar a Ghana o Corea del Sur. Los lusos saben que están ante una gran oportunidad, ahora será cuestión de trabajar para hacerla realidad. La Celeste metió el cambio en el momento justo. El ciclo del maestro Tavares ya estaba muy desgastado y daba la impresión que si el histórico entrenador continuaba, se iban a quedar sin mundial. Con la llegada de Diego Alonso, el equipo encontró esos aires de frescura que necesitaba y ahora en el mundial se cruzará con 3 rivales muy conocidos.
Todos esperamos ver la revancha contra Ghana, pero el partido contra los portugueses también será muy interesante para ver. Para mí, al igual que Portugal, las chances de avanzar de los charrúas son del 60%. Puede ser que en los papeles los lusos parezcan un poco más. Pero en Rusia también daba la misma impresión y así se fueron eliminados en manos de la Celeste, que a la hora de salir de situaciones complejas no hay mejores especialistas que ellos. Después de ver el Mundial de Rusia por televisión, los ganeses están de vuelta con la esperanza de repetir la hazaña histórica hecha en 2010. En las eliminatorias africanas dieron la gran sorpresa eliminando a Nigeria, una selección habitual en los mundiales, y ahora tendrán que mostrar mucha fortaleza en un grupo que pinta complicado. Y es que tanto Portugal como Uruguay se muestran superiores en los papeles, y eso hace que la situación se ponga muy difícil para Ghana. Honestamente los veo con un 30% de chances de pasar. De verdad me sorprendería mucho si logran dejar afuera, ya sea portugueses o uruguayos. Sería un verdadero batacazo del que nadie se lo esperaría. Y cerramos este largo repaso por las selecciones mundialistas con Corea del Sur. En las eliminatorias asiáticas tuvieron cero problemas a la hora de clasificar. Pero es lógico, el único rival de peso que tuvieron fue Irán. Contra el resto de los equipos se pueden sacar muy pocas conclusiones. Al igual que el caso de Ghana, veo muy difícil que los Tigres puedan hacer algo al lado de la jerarquía de Portugal y Uruguay. Así que también les voy a dar una chance del 30%. Es cierto que en el mundial pasado le ganaron a Alemania, pero aún así me cuesta mucho imaginarme un escenario con ellos en octavos. En resumen, salvo que ocurra un batacazo, Portugal y Uruguay están muy firmes de cara a obtener la clasificación. Lo interesante para mí será ver quién termina primero y quién segundo, a ver cuál de los dos es el que logra evitar un cruce con Brasil en octavos. En fin, quiero saber qué les pareció este análisis, en qué casos coinciden y en cuáles harían algún cambio. Compartan su opinión en la caja de comentarios, así nos sentamos a debatir entre todos. Si les pareció interesante este video, por favor denle like, suscríbanse, activen la campanita y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les saludo Futboqueando y hasta la próxima.